Hola, soy Robert Márquez. Seré su instructor en la presentación refuerzo sobre monitoreo en el taller Diseño, Levantamiento y Análisis de Información para monitorear la ocupación del oso andino, un taller desarrollado en la colaboración entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Perú, CERNAM, y la Alianza para la Conservación del Oso Andino, APCA. El monitoreo para nosotros es aquel monitoreo que tiene directamente que ver con el manejo de nuestras poblaciones para la conservación o el manejo de nuestros ecosistemas para la conservación. Para nosotros el monitoreo no tiene significados que tengan que ver, por ejemplo, con monitoreo para saciar el conocimiento. Así, por ejemplo, la definición de Parques Nacionales Naturales de Colombia sobre lo que es monitoreo nos dice que este es el estudio regular o continuo del estado de los valores objeto de conservación del parque o de los factores que lo afectan a través de una serie de mediciones tomadas en el tiempo de uno o más elementos particulares llamados variables bajo el propósito de orientar y verificar el éxito de las acciones de manejo. El SINGA nos dice que el monitoreo es la colección y análisis de observaciones o medidas repetidas de manera de evaluar un cambio en la condición o progreso de un objetivo de manejo. Basado en estas definiciones, el monitoreo tiene tres características fundamentales. En primer lugar, tiene que realizarse a lo largo del tiempo. En otras palabras, es a lo largo del tiempo que nosotros queremos evaluar este cambio en nuestra población o nuestro objeto de conservación, debido por supuesto a cambios en el ambiente o en el hábitat donde se encuentra. Algo muy importante también es que nuestro monitoreo, dado un diseño robusto, tenga la capacidad para detectar el cambio que nosotros deseamos. Por ejemplo, una disminución del 20% en la ocupación con una potencia de 0.8 para detectar realmente el cambio si está sucediendo. El tercer punto muy importante es que basado en esta detección del cambio, nosotros queremos llevar a cabo acciones de manejo. Esto es fundamental para lo que nosotros llamamos monitoreo, más aún siendo organizaciones gubernamentales a cargo de la conservación y, por supuesto, estar trabajando en áreas protegidas del Estado. Es muy fácil entender por qué necesitamos trabajar a lo largo del tiempo cuando vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el tapir de montaña o danta de montaña ha visto justamente a causa de presiones que han ido modificándose, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ha cambiado su estado. Por ejemplo, ya en los 80 tardíos, a finales de los 80, a principios de los 90, la reducción del hábitat de la especie a causa de diferentes presiones hizo que hubiese un cambio de estatus desde vulnerable a una especie en peligro. Al cambiar de una disminución del 30% en la población en una ventana de 3 generaciones a un cambio o una reducción del 50% en las mismas 3 generaciones. Lo que quiere decir que cambiaron las presiones, cambiaron las características y por lo tanto nosotros debemos a lo largo del tiempo hacer el monitoreo de la especie para saber que aún está presente en nuestras áreas y poder tomar las acciones de manejo para que esté a lo largo del tiempo allí. Otro ejemplo claro de que las características cambian en las características a las cuales están expuestas estas especies es, por ejemplo, el caso de las ranas. Sabemos que antes de 1960, en lo que nosotros, o basado en la información en las investigaciones que se hicieron respecto a las ranas, sabemos que no hubo una presión como la que hay actualmente de la quitridiomicosis, la cual es un hongo que infecta a estos anfibios y hace disminuir sus poblaciones, incluso extinguir poblaciones o finalmente causar la extinción total de la especie. Por ejemplo, en estos gráficos nosotros estamos viendo el número de especies con diferentes severidad en la declinación desde
especies que han disminuido en un 20%, por ejemplo, acá la estamos señalando en azul oscuro, o especies que han disminuido entre el 20 y el 90%, que se señalan en celeste, especies que han disminuido en más del 90%, que se observa en amarillo ocre, especies que que se presume están extintas, que se señalan en rojo, y especies que ya se dice que formalmente están extintas, que es este color en marrón. Fíjense que nosotros vemos claramente un antes y un después de una fecha. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer monitoreo a lo largo del tiempo de nuestra población para poder intentar tener acciones de manejo para disminuir el efecto de este hongo en nuestras poblaciones o las poblaciones que queremos conservar. Sin embargo, y lamentablemente varios artículos nos han mostrado que esto no es muy simple de hacer, o al menos a nivel mundial no es lo que muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están realizando. Como se lee en el artículo que estamos observando en este momento, que se titula ¿Por qué la mayoría de los monitoreos para la conservación son, pero necesitamos que no sean, una pérdida de tiempo? En este artículo, básicamente, Lex y Nagy, los autores, nos dicen que los monitoreos a lo largo del planeta, en el mundo, así sea incluso en países del primer mundo, no están cumpliendo con las características, estas tres características que debemos tener, que tengan una duración a lo largo del tiempo, que se tome la información a lo largo del tiempo, con lo cual nosotros podamos percibir esos cambios. Por supuesto que la percepción de estos cambios sea significativa, sea real, que nosotros podamos percibir de manera real estos cambios en la población. Por supuesto, percibir estos cambios en un momento en el cual nosotros todavía podamos ejecutar acciones de manejo. No nos sirve de nada percibir que nosotros vamos a perder a nuestra población o que nuestra población está a punto de extinguirse. Nosotros tenemos que determinar cambios con un tamaño bajo para que nosotros podamos realizar acciones de manejo para recuperarla. Finalmente, esto es lo más importante. Nosotros estamos haciendo monitoreo para la conservación, no simplemente para saciar nuestro conocimiento. Acá tenemos un artículo que nos muestra que lamentablemente muchos estamos haciendo lo indebido. Este artículo se llama Contando los libros mientras la biblioteca se quema, porque los programas de monitoreo para la conservación necesitan un plan de acción. A esto se refiere mucho a esos programas o esos supuestos programas de monitoreo que lo que pretenden es intentar entender a profundidad el sistema antes de empezar a llegar a la decisión de qué es lo que van a monitorear, con lo cual muchas veces, mientras que hacen toda esta investigación, están perdiendo a las poblaciones. Entonces nosotros realmente tenemos que ser cautos a la hora de seleccionar qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos monitorear, y muy importante decidir qué es lo que queremos hacer. 3 puntos que son vitales dentro de este artículo están relacionados a esa articulación entre nuestro monitoreo y las acciones de manejo. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros realicemos esas acciones de manejo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? Y muy importante, por supuesto, esa capacidad real de detectar un cambio cuando está sucediendo. Este artículo, que se llama Tiempo mínimo requerido para determinar las tendencias poblacionales, necesidad de programas de monitoreo a largo plazo, lo que nos habla es que incluso si nosotros queremos conocer tendencias, este trabajo se debe llevar a cabo en periodos de monitoreo suficientemente largos. O sea, a nosotros no nos sirve tomar información en un determinado momento de cómo está nuestra población y olvidarnos de nuestra población. Algo muy importante dentro de este artículo es que ellos resaltan la necesidad de tener la potencia para detectar cambios en estas tendencias en tal caso.
Y para esto algo muy importante es intentar disminuir nuestra variabilidad en los datos, o sea, intentar aumentar nuestra precisión. Sea como sea que la midamos, la precisión, por ejemplo, la podemos medir mediante intervalos de confianza o mediante varianzas, desviaciones estándares, errores estándar. Todas son maneras diferentes de medir lo mismo. Es más, todas estas fórmulas matemáticas o ecuaciones que son estadísticas están relacionadas una con otras. Y lo que nos está reflejando es desde nuestro promedio, cómo pueden variar realmente nuestros datos. Recuerden que el promedio acá en estos gráficos es el círculo verde y nuestro intervalo de confianza, varianza, desviación estándar, error estándar, como lo queramos decir, en otras palabras, la dispersión de nuestros datos, es esa línea roja que acompaña a nuestro promedio, que finalmente lo que refleja son todos esos posibles valores reales que puede tener nuestro promedio. O sea, nuestro promedio es uno de los tantos valores reales que podría tener nuestro dato y finalmente todos esos valores están encerrados dentro de esa variabilidad, dentro de esa dispersión de nuestros datos. Así, en el gráfico que tenemos a la izquierda, tenemos una precisión tan baja, en otras palabras, tenemos una dispersión tan alta, esa línea roja es tan ancha, que finalmente nuestra población podría estar constante, podría estar aumentando, podría estar disminuyendo y nosotros no tenemos manera de saberlo, porque todo esto podría estar sucediendo al tiempo. Sin embargo, en el gráfico que vemos a mano derecha, donde tenemos una mucho mayor precisión, eso quiere decir que nuestra dispersión de los datos es muy pequeña, esa banda roja es muy estrecha, lo que estamos viendo es que nosotros podemos distinguir un cambio. En otras palabras, por ejemplo, en este caso, entre el T0 y el T1, estamos viendo una disminución real, una disminución significativa entre estos dos tiempos, ya sea que utilicemos intervalos de confianza, varianza, desviaciones estándar, errores estándar. Ahora bien, esto es muy importante. Nosotros no deberíamos querer tener diseños que no sean robustos, que no se basen en toda esta ciencia para poder desarrollarlos y déjenme explicarles por qué. Imagínense que hacemos un monitoreo en el cual no definimos un umbral. Nosotros vamos a tomar información, en este caso, sobre el oso andino. Recordemos que el oso andino es una especie que no es fácil de ver en el campo, así que no es que nosotros podamos percibir que disminuye el número de osos que observamos cuando caminamos por nuestra área protegida. En nuestro diseño, ya que no tiene un diseño riguroso, no estamos intentando evaluar este cambio con una determinada potencia. Entonces, supongamos que nosotros empezamos a tomar nuestra información, tenemos una línea base, un T0. Nosotros empezamos a medir en el T1, no encontramos una diferencia o no observamos una diferencia, en el T2 tampoco observamos esta diferencia, T3 tampoco observamos diferencia, y fíjense que realmente, y como les digo, dado que ver al oso andino, captar al oso andino no es fácil, nosotros cuando detectamos ese cambio, realmente podría ser tarde. No encontramos o no determinamos ese cambio en el momento oportuno, como nos lo señalaban los artículos de los cuales estábamos hablando hace un momento. Así que finalmente, cuando empezamos a realizar las acciones de manejo, posiblemente es tarde y podríamos perder a nuestra población. Nosotros lo que queremos es un sistema o un diseño de monitoreo que nos permita determinar, por ejemplo, el 25% de cambio en nuestra población con una potencia del 0.8. Eso quiere decir que, por ejemplo, generamos una línea base de ocupación, tenemos, digamos que una ocupación de 0.70, 0.7, y nosotros determinamos un cambio, una disminución, por ejemplo, en el 30% de la población, nosotros vamos a determinar ese cambio porque nuestro umbral de 0.25, nuestro umbral es de 25%, por lo tanto, cuando nuestra
población baja en un 30%, nosotros lo logramos determinar. También nuestro modelo de ocupación en este caso nos señala cuál es la presión que está causando este cambio. Por lo tanto, sabemos dónde y qué intervenciones llevar a cabo y dar resultado y recuperamos nuestra población. Fíjense incluso que si vuelve a cambiar esta presión o aparece una nueva presión y disminuye nuevamente nuestra ocupación, por ejemplo, en este caso bajó en un 28% nuestra ocupación, nosotros podemos llevar a cabo acciones de manejo que si no resultan, nos da el tiempo suficiente para poder llevar a cabo otra acción de manejo, mejorar nuestras acciones de manejo o incluso implementar acciones de manejo adicionales para conservar a nuestra población, a nuestra especie. Con todo esto, lo que nosotros queremos es disminuir esa probabilidad que tenemos de cometer un error, ya sea un error falso positivo o un error falso negativo, o lo que nosotros conocemos como errores tipo 1 y tipo 2. Recordemos que el error tipo 1 se describe con alfa, es una probabilidad, por lo tanto va de 0 a 1. El error tipo 2 se describe con beta, igualmente una probabilidad, va de 0 a 1. El error tipo 1 sucede cuando nosotros detectamos un decrecimiento cuando realmente no está ocurriendo, entonces empezamos a realizar acciones de manejo que no era necesario realizar. Sin embargo, fíjense que lo peor que puede ocurrir, además por supuesto de ese gasto de dinero, es que nuestra población se mantenga igual, porque incluso podría mejorar por las acciones de manejo que estamos llevando a cabo. Sin embargo, el falso negativo es muy diferente. Nosotros no estamos detectando un decrecimiento cuando realmente está detectando. Eso era lo que observamos del lado izquierdo de nuestra figura anterior, cuando veíamos que nuestra población de osos supuestamente permanecía constante, o sea, no estábamos detectando ese decrecimiento cuando realmente estaba sucediendo, hasta un punto en el cual nosotros detectamos el cambio cuando ya era muy tarde, o muy posiblemente cuando ya era muy tarde. Recordemos también que la potencia es igual a 1 menos el error tipo 2, en este caso tengo una equivocación en el digitar, estamos hablando que la potencia es igual a 1 menos beta. Entonces, cuando nosotros aumentamos ese beta, disminuye nuestra potencia. Cuando nosotros disminuimos beta, por supuesto, aumenta nuestra potencia. Algo muy importante también es que recordemos contra quién comparar. Nosotros vamos a tener una línea de base contra lo cual queremos comparar. Y esto es muy importante porque si no, puede ocurrir algo como lo que les voy a mostrar en este ejemplo. Supónganse ustedes que iniciamos con un proceso, con un monitoreo en el cual tenemos la capacidad de detectar un 20% de cambio en la población con 0.8 de potencia. En este caso es un buen diseño, es un diseño maravilloso. Muestreamos en el T1 y resulta ser que nuestra población disminuyó. Disminuyó en este caso, vamos a suponer un 12%, pero fíjense, nuestro umbral es del 20%, por lo tanto no podemos detectar ese cambio del 12%. Hacemos una nueva temporada, el T2, y cometemos el error de comparar contra el T1. En este caso sigue habiendo una disminución. Esa disminución, en este caso, imagínense, es del 8%. No vamos a notar tampoco ese cambio en nuestra población porque nosotros podemos detectar cambios son del 20%. En el T3 hubo un cambio del 15%. Si nosotros lo comparamos con el T2, tampoco notamos el cambio, por supuesto, porque nuestro umbral es del 20%. En el T4 disminuyó un 16%, por lo cual tampoco notamos el cambio. Y en el T5 disminuyó en comparación con el T4 un 10%, así que tampoco lo nombramos, tampoco lo notamos, tampoco detectamos ese cambio. Fíjense que básicamente lo que estamos haciendo es cometer ese error que estamos viendo en el gráfico
a mano derecha, donde nosotros comparamos entre cada uno de los tiempos, y siendo los cambios más pequeños que el umbral que estamos queriendo detectar, pues en cada paso nosotros no vamos a detectar el cambio pese a que realmente está disminuyendo, cosa que sabríamos perfectamente si comparásemos, por ejemplo, el T0 contra el T2 o contra el T3, olvidándonos del T1. Fíjense en este caso la comparación entre el T0 y T3, nosotros vamos a notar que ocurrió un cambio mayor al 20%. Esto, por supuesto, va a ser extremo si comparáramos T5 contra T0, pero que recordemos que cuando comparamos T3 contra T2 o T5 contra T4 no notamos el cambio. Así que tenemos que siempre comparar contra nuestra línea base, por supuesto. Nuestra línea base puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros iniciamos mostrando una población que estaba en mal estado, fíjense que nuestro objetivo de monitoreo puede ser detectar el aumento en la población de, por ejemplo, el 20% con una potencia de 0.8 y una significancia de 0.2 o 0.1, supongan ustedes, dadas unas acciones de manejo en nuestra área. En este caso se empezaron a ejecutar las acciones de manejo, se notó que se aumentó y llegamos a una ocupación desde 0.4 a, por ejemplo, 0.8. Y aumentó nuestra población hasta lo que nosotros queríamos que aumentase. Fíjense que en este momento, cuando llegó a lo que nosotros queríamos, ya no es oportuno seguir muestreando contra esa línea de 0.2, esa línea base de 0.2. Ahora, de aquí en adelante, nosotros lo que queremos no es que continúe aumentando. Lo que nosotros queremos en este momento es que no disminuya. Entonces cambiamos nuestra línea base desde ese 0.4 al 0.8 que tenemos en este momento, y nuestro objetivo de monitoreo cambia. Ahora lo que queremos es determinar si hay una reducción, por ejemplo, del 20 o 25% en nuestra ocupación, con una potencia de 0.2, una significancia de una potencia de 0.8, una significancia de 0.2 en nuestro muestreo cada 5 años, por ejemplo. Fíjense que acá nuestra intención es, si empieza a disminuir, vamos a ejecutar acciones de manejo para enseguida aumentar nuestra población nuevamente. Entonces, cambia nuestra línea base porque cambia nuestro objetivo de monitoreo, y por supuesto también va a cambiar nuestro objetivo de manejo dependiendo de lo que queramos. En esta presentación nosotros repasamos toda esta información importante sobre por qué queremos tener modelos robustos de monitoreo, algo muy importante para organizaciones gubernamentales y más aún para proteger nuestras especies, nuestros ecosistemas en nuestras áreas protegidas. Repasen esta información cuantas veces sea necesario. Gracias.